Durante siglos, el Imperio Romano intentó aplastar el cristianismo primitivo, pero el detalle más perturbador no está solo en la persecución, está en el final que tuvieron muchos de esos perseguidores. Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39, dijo: «Si una obra viene de Dios, nadie puede destruirla». Nerón. El primer gran nombre de esta lista es Nerón, emperador de Roma entre los años 54 y 68 después de Cristo. Nerón no fue solo un gobernante cruel. Para muchos cristianos, se convirtió en el primer rostro del terror imperial contra la Iglesia. En el año 64 después de Cristo, Roma se incendió. El incendio duró días, destruyó una parte inmensa de la ciudad y levantó una sospecha peligrosa. Muchos creían que el propio Nerón podía estar detrás de la tragedia, y entonces encontró un chivo expiatorio perfecto: los cristianos. A partir de aquel momento, hombres y mujeres que seguían a Jesús pasaron a ser tratados como enemigos públicos. Según relatos antiguos, los cristianos fueron vestidos con pieles de animales y arrojados a los perros. Otros fueron crucificados. Algunos fueron cubiertos con material inflamable y usados como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón durante la noche. Eso no era solo una ejecución. Era espectáculo. Era humillación. Era Roma diciéndole al mundo que podía convertir la fe cristiana en cenizas. Pero la historia no terminó en los jardines iluminados por el sufrimiento de los mártires. Pocos años después, Nerón fue declarado enemigo público por el Senado. Abandonado por sus aliados, huyendo de Roma y escondido en una villa, intentó quitarse la vida. Ni siquiera eso pudo hacerlo solo. Necesitó la ayuda de un siervo para morir. El hombre que usó cristianos como antorchas terminó sin trono, sin honor y sin nadie a su lado. Y las palabras de la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, adquieren un peso aún mayor. Los cristianos no debían extrañarse del fuego de la prueba, sino permanecer firmes en medio del sufrimiento. Antes de mostrarte el próximo emperador, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en este video. Nuestro objetivo es alcanzar los 40,000 suscriptores, y solo puedo alcanzar ese objetivo con tu ayuda. Dios te bendiga. Domiciano. Después de Nerón, Roma descubrió otra forma de presionar a los cristianos. No solo mediante el dolor, sino mediante la adoración. Domiciano gobernó entre los años 81 y 96 después de Cristo, y su persecución tenía un centro espiritual muy claro. Exigía ser tratado como alguien divino. El emperador quería ser llamado Señor y Dios. Para muchos romanos, eso podía parecer solo política, costumbre o lealtad al imperio, pero para los cristianos era imposible. Podían respetar a las autoridades, pagar impuestos y vivir en paz, pero no podían entregar al emperador aquello que pertenecía solo a Dios. Por eso, la negativa cristiana era vista como rebelión. No porque tomaran las armas, sino porque no doblegaban el alma. Según la tradición, fue en ese periodo cuando el apóstol Juan fue perseguido y enviado a la isla de Patmos. Y fue allí, aislado, lejos de las iglesias y rodeado por el poder de Roma, donde Juan recibió las visiones del Apocalipsis. La ironía vino después. Domiciano, que quería ser recordado como Señor y Dios, fue asesinado dentro de su propio círculo de poder. Y, después de su muerte, Roma decretó la condena de su memoria. Su nombre fue borrado de inscripciones, sus estatuas fueron destruidas, sus decretos anulados. El hombre que quiso ocupar el lugar de Dios fue borrado por los propios hombres. Y esto hace eco de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 19. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí en el canal tengo un video completo mostrando cómo murieron todos los discípulos de Jesús. Voy a dejar el enlace fijado en los comentarios para que lo veas después. Decio. Hasta aquí Roma había perseguido a los cristianos con crueldad, miedo y exigencia de adoración. Pero con Decio la persecución subió de nivel. Decio gobernó entre los años 249 y 251 después de Cristo, y fue responsable de una de las persecuciones más peligrosas contra el cristianismo primitivo, porque no dependía solo de la violencia de una ciudad o de la decisión de un gobernador. Era una orden para todo el imperio. Todos los ciudadanos debían sacrificar a los dioses romanos y probar que lo habían hecho. Para eso, recibían un certificado, un documento oficial que decía que habían participado en el sacrificio. Para muchos era solo un papel. Para los cristianos era una elección terrible: preservar la propia vida o negar públicamente la fe en Jesucristo. La persecución de Decio convirtió la apostasía en burocracia. No bastaba con sobrevivir. Era necesario firmar, probar, registrar y llevar la marca de que César había vencido la conciencia.
Muchos cristianos resistieron, otros flaquearon, líderes fueron encarcelados, torturados y asesinados. La iglesia fue herida por fuera y dividida por dentro, porque después vino la pregunta: ¿qué hacer con aquellos que negaron la fe bajo amenaza? Pero el final de Decio llegó rápido. Menos de 2 años después, murió en una batalla contra los godos. Su cuerpo desapareció en un pantano y nunca fue encontrado. El hombre que exigió certificados para controlar la fe terminó sin tumba, sin cuerpo y sin control sobre su propia memoria. Como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, «Sé fiel hasta la muerte». Valeriano. Después de Decio, Roma se dio cuenta de que atacar a todos los cristianos al mismo tiempo creaba resistencia. Entonces Valeriano eligió otro camino: atacar el liderazgo. Valeriano gobernó entre los años 253 y 260 después de Cristo. Durante su reinado, obispos, presbíteros y diáconos se convirtieron en blancos principales. La intención era simple: si Roma cortaba la cabeza de la iglesia, el cuerpo se debilitaría. El Papa Sixto II fue ejecutado. Cipriano de Cartago, una de las voces más importantes de la iglesia en el norte de África, también fue asesinado. Y la tradición cuenta que Lorenzo, diácono de Roma, fue colocado sobre una parrilla calentada, convirtiendo su muerte en una de las escenas más recordadas de la persecución cristiana. Valeriano quería humillar a los líderes cristianos ante el imperio, pero su final se convirtió en una de las mayores humillaciones de la historia romana. En el año 260, durante una guerra contra los persas, Valeriano fue capturado por el rey Sapor I. Se convirtió en el único emperador romano capturado vivo por un enemigo extranjero. La imagen era devastadora: el señor de Roma arrodillado ante otro rey. Fuentes antiguas afirman que terminó sus días en cautiverio, tratado como trofeo de guerra. El emperador que intentó doblegar a los líderes de la iglesia terminó doblegado ante un poder extranjero. Y esa caída recuerda el Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículo 11. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Diocleciano. Después de Nerón, Domiciano, Decio y Valeriano, la persecución todavía no había llegado a su punto más organizado. Ese punto llegó con Diocleciano. Diocleciano gobernó entre los años 284 y 305 después de Cristo, y bajo su gobierno comenzó aquello que se conoció como la Gran Persecución. Fue el intento más sistemático de destruir el cristianismo dentro del Imperio Romano. No era solo encarcelar a algunos cristianos, no era solo castigar a líderes. Ahora Roma quería borrar las señales visibles de la fe. Iglesias fueron destruidas, escrituras fueron quemadas. Cristianos fueron retirados de cargos públicos, las reuniones fueron prohibidas. Después, los decretos se volvieron aún más duros. Todos debían sacrificar a los dioses romanos. Quien se negara podía ser encarcelado, torturado o asesinado. Era como si el imperio dijera: si destruimos los templos, los libros, los líderes y los cuerpos, destruiremos también la fe. Pero Roma no entendía que la iglesia no dependía del mármol, los decretos o la aprobación imperial para existir. Entonces vino la ironía. Diocleciano abdicó del poder y se retiró a su palacio. Mientras la persecución seguía fracasando, pasó los últimos años lejos del trono, aislado, cultivando repollos. Y vivió lo suficiente para ver ocurrir lo imposible. En el año 313, el cristianismo fue legalizado por el Edicto de Milán. Aquello que intentó exterminar pasó a ser oficialmente tolerado por el imperio. El mayor perseguidor de la iglesia vivió para presenciar la supervivencia de la iglesia. Y esto vuelve aún más fuerte la verdad del Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Galerio. Pero la gran persecución no tuvo solo un nombre. Detrás de Diocleciano había otro hombre empujando a Roma hacia una guerra todavía más dura contra los cristianos: Galerio. Galerio gobernó entre los años 305 y 311 después de Cristo. Y muchos relatos antiguos lo presentan como una de las fuerzas más agresivas detrás de la persecución. Para él, el cristianismo no era solo una religión diferente, era una amenaza para el orden de Roma, para los dioses antiguos y para la unidad del imperio. Cuando Diocleciano dejó el poder, Galerio continuó la presión. Los cristianos todavía eran encarcelados, las iglesias todavía estaban bajo amenaza, la fe todavía era tratada como crimen. Pero entonces el cuerpo del perseguidor comenzó a derrumbarse. Fuentes antiguas describen a Galerio tomado por una enfermedad terrible, con heridas, dolores intensos y descomposición en vida.
El hombre que había usado el poder imperial para aplastar a los cristianos ahora no podía controlar ni siquiera su propio cuerpo. Y en el momento más inesperado hizo algo impensable. En el año 311, Galerio firmó el Edicto de Tolerancia de Nicomedia, reconociendo que la persecución había fracasado y permitiendo que los cristianos volvieran a practicar su fe. El perseguidor firmó con sus propias manos debilitadas el documento que ponía fin a la persecución que él mismo había defendido. Poco después murió. Roma intentó callar a la Iglesia, pero ahora era Roma quien escribía el permiso para que siguiera viva. Como recuerda el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 1, el corazón del rey está en manos del Señor. Juliano. Después de tantas persecuciones sangrientas, Juliano eligió una estrategia diferente. No intentó destruir el cristianismo solo con prisiones, arenas o ejecuciones. Intentó debilitar la fe desde dentro de la cultura. Juliano gobernó entre los años 361 y 363 después de Cristo. Era sobrino de Constantino, el emperador que había legalizado el cristianismo, pero rechazó la fe cristiana e intentó restaurar los antiguos cultos paganos de Roma. Por eso quedó conocido como Juliano, el apóstata. Su guerra fue más fría. Retiró privilegios dados a la Iglesia, incentivó los cultos antiguos e intentó impedir que los cristianos enseñaran literatura y retórica clásica. El objetivo era claro: cortar el acceso de los cristianos a la educación, a la influencia y a la formación de las futuras generaciones. Juliano también intentó reconstruir el templo de Jerusalén, buscando debilitar la lectura cristiana de la historia. Pero su proyecto no duró. En una campaña militar contra los persas, Juliano fue herido por una lanza y murió todavía joven, con poco más de 30 años. Gobernó apenas 20 meses. Con él murió también el último gran intento imperial de devolver Roma a los antiguos dioses. Y esto hace eco de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Dios escogió lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Al final, la pregunta no es solo cómo murieron esos emperadores. La pregunta es, ¿qué quedó de todo lo que construyeron? Nerón pasó. Domiciano pasó. Decio pasó. Valeriano pasó. Diocleciano pasó. Galerio pasó. Juliano pasó. Roma tenía leyes, prisiones, arenas, soldados, decretos e imperadores. Los cristianos tenían fe, escrituras, oración y una esperanza que no dependía de la aprobación del trono. Y ese es el contraste que atraviesa la historia. El imperio intentó borrar el mensaje, pero el mensaje atravesó el imperio. Intentaron quemar los libros, pero la palabra siguió siendo copiada. Intentaron matar a los líderes, pero surgieron nuevos testimonios. Intentaron callar a los mártires, pero su sangre se convirtió en memoria viva para la Iglesia. Esto no obliga a nadie a creer, pero obliga a todos a observar. El poder que parecía eterno desapareció, y la fe que parecía frágil permaneció. Como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Atribulados pero no angustiados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos,